Hola, mi nombre es Silvia Moreno desde mi casa Venezuela y esto es Conflicto Colectivo del Trabajo. Un saludo muy especial a la profesora María Marcano y al profesor Fran Rivas, catedráticos de la Universidad de los Andes, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. En este vídeo analizaré la validez y vigencia de las convenciones de la OIT en las negociaciones colectivas y su vinculación en la legislación patria. Antes de dar inicio a la reflexión de cómo ha sido en Venezuela la aplicación de las convenciones de la OIT en las negociaciones colectivas durante los últimos 20 años, comenzaré por explicar qué es un convenio de la OIT, el cual está definido como un conjunto de normas internacionales de trabajo que imponen obligaciones a los estados y cuya finalidad es mejorar las condiciones de empleo en todo el mundo. Los convenios deben ser ratificados por los países miembros de la OIT. El Consejo de Administración de la OIT ha establecido 8 convenios fundamentales. Convenios sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, el derecho de sindicación y de negociación colectiva, sobre el trabajo forzoso, sobre la abolición del trabajo, sobre la edad mínima y sobre las peores formas de trabajo infantil, sobre igualdad de remuneración y sobre discriminación, empleo y ocupación. El aporte del convenio de la OIT ha sido de destacar a través de la historia en que ha ayudado a crear importantes normas laborales como la jornada de trabajo de 8 horas, la protección de maternidad, las leyes sobre el trabajo infantil y diversas normas que promueven la seguridad en el lugar de trabajo y relaciones laborales armoniosas. Negociación colectiva. Es un derecho fundamental firmemente sustentado en la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo y reafirmado en la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo. La negociación colectiva es un mecanismo fundamental del diálogo social a través del cual los empleadores y sus organizaciones y los sindicatos pueden convenir salarios justos y condiciones de trabajo adecuadas. Además, constituye la base del mantenimiento de buenas relaciones laborales. El objetivo de la negociación colectiva es establecer un convenio colectivo en el que regulen las condiciones de empleo de un determinado grupo de trabajadores. Dicho esto, comencemos a analizar el contexto venezolano. Se recuerda que desde 1936 la OIT desempeñó un papel fundamental en la redacción de disposiciones de la primera ley del trabajo relativas a la libertad sindical, el derecho de sindicación y la negociación colectiva. Durante casi 80 años estas normas se han mantenido invariables y fueron integradas casi sin modificación alguna a la Ley Orgánica del Trabajo de 1991, a la Reforma de 1997 y a la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras del año 2012. Sin embargo, una comisión de expertos de la OIT indicó que esas normas son contrarias a la libertad sindical y recomienda una asistencia técnica de oficina. El gobierno venezolano fue sometido durante 15 años a presentarse en esa sala más por razones políticas que por cuestiones técnicas o jurídicas, principalmente obedeciendo esa razón política a la llegada del poder de un gobierno revolucionario dirigido por trabajadores. Instrumentos internacionales en la materia. La Declaración Universal de Derechos Humanos, pactos internacionales sobre derechos civiles y políticos, sobre derechos económicos, sociales y culturales, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, Protocolo de San Salvador, y la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo, que resaltan los convenios 87 y 98. Convenio 87. Trata sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación. Precisa que los trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción y sin autorización previa, tienen el derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a estas organizaciones con la sola condición de observar los estatutos de la misma. El Convenio 98 determina que los trabajadores deberán gozar de adecuada protección contra todo acto de discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical en relación con su empleo. Pero, ¿cómo ha sido en Venezuela la aplicación de las convenciones de la OIT en la negociación colectiva durante los últimos 20 años en el país? El gobierno ha congelado los procesos de negociación colectiva en el sector público mientras se dedica a otorgar aumentos salariales por decreto, una forma de menoscabar el derecho a la negociación colectiva y de lesionar la libertad sindical. Según el autor Padilla, ya para el año 2012 era fácil prever que en Venezuela se iban a presentar conflictos sindicales más radicalizados, porque las razones económicas y sociales de siempre había que sumar ahora la bandera política de la defensa del socialismo, cosa que desvirtuaba la razón de ser de los sindicatos ya lesionados desde antes de 1990.
1999. En este contexto se planteó la reforma de la Ley Orgánica del Trabajo carente de proyecto. ¿Qué dice la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela? Contempla en los artículos 95, 96 y 97 el derecho de constituir y afiliarse a los sindicatos, la protección de los trabajadores contra todo acto de discriminación o de injerencia. Igualmente, el derecho de todos los trabajadores a una negociación colectiva y el derecho de huelga por todos los trabajadores. La Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras regula los derechos colectivos de los trabajadores como derecho de participación protagónica de los mismos y sus organizaciones sociales. En el título séptimo habla de libertad sindical, registro de organizaciones, derecho a los afiliados, elecciones, fondos sindicales, entre otros, el derecho de negociación colectiva y convención colectiva, el conflicto colectivo de trabajo con pliegos conflictivos, servicios mínimos indispensables, la huelga y el arbitraje. Y además añade la participación y protagonismo colectivo a través de los consejos de trabajadores y la complementación de esas organizaciones sindicales. En esta forma, como está redactada la norma, parecería que las instituciones del trabajo, inspectoría, son entes distintos a los organismos del trabajo, estando representados estos por el Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social. ¿Cuáles son los derechos colectivos reformados en la Ley Orgánica del Trabajo y que afectan los convenios 87 y 98 de la OIT? El ordenamiento jurídico venezolano derogado afecta el ejercicio del derecho a la libertad sindical, no fueron corregidos en el novísimo instrumento normativo. Y podría decirse que hay un reforzamiento del control administrativo, fundamentalmente en aras de mantener a las organizaciones sindicales aún más atadas a los órganos de la Administración del Trabajo que dependen del Ministerio del mismo ramo. En este orden de ideas, consideramos oportuno resaltar lo siguiente. Elecciones sindicales, Registro Nacional de Sindicatos, negociación colectiva, fines de las organizaciones sindicales, los consejos de trabajadores como nueva organización social y otro hecho que merece destacada mención es la criminalización de la protesta, el Estado frente a la acción sindical. Analicemos elecciones sindicales. Hay un control férreo atribuido al poder electoral introducido en la Constitución del 99 en el artículo 293. En consecuencia, desde entonces no se ha podido renovar las juntas directivas de los sindicatos de las principales empresas del país. El órgano electoral suspende elecciones, impugna, depura bases, sanciona intempestivamente a los trabajadores que quieren postularse a cargos. La LOC no tiene mecanismos de protección contra el poder electoral, salvo el recurso de revisión electoral. El poder electoral es quien convoca esas elecciones sindicales y exige además la alternabilidad democrática de las juntas de los sindicatos, atentando así contra la propia democracia sindical. En cuanto al Registro Nacional de Sindicatos, establece la ley que es obligatorio que haya un registro, sin el cual no pueden ejercer esas funciones sindicales. Entonces, el Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social es quien ejerce ese rol decisivo. Entonces, en un país polarizado como es Venezuela, con graves problemas de sicariato sindical, con un Estado que guarda archivos, que conserva documentos de organizaciones sindicales, entonces hace que se genere una suspicacia y desconfianza por parte de los trabajadores. En cuanto a la negociación colectiva, se introducen también cambios destacados. Se modifica el criterio derogado en la antigua Ley Orgánica del Trabajo del año 97, en el artículo 595, donde se establecía que el sindicato podía representar a la mayoría absoluta de los trabajadores y así obligar al patrono a negociar y celebrar convenciones colectivas. Hoy día está en contraposición el artículo 438 de la ley del año 2012, estableciendo que será la nómina que conste en el Registro Nacional de Organizaciones Sindicales la que debe considerarse para la legitimación de una negociación colectiva. Además, ratifica el referéndum electoral, demostrando con esto que no fueron consideradas las observaciones de la OIT sobre el tema. También puede decirse que hay una representación de un sindicato único que tiene baja receptividad de trabajadores, lo cual puede ir en desmedro de los derechos del colectivo general de los trabajadores en el sector público, entre muchas otras cosas.
Los fines de las organizaciones sindicales están atribuidos en el artículo 367 de la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y trabajadoras del año 2012, y dice que entre esos fines debe ser el afianzamiento al modelo socialista de las relaciones laborales. Y esta ley subordina a las organizaciones sindicales al modelo político que sustentaba el gobierno de Chávez y el actual presidente, y no a la reivindicación de los intereses de la clase trabajadora que representan, desnaturalizando así la razón de ser de los sindicatos. Los consejos de trabajadores como nueva organización social, esto fue ya rechazado en el proyecto de reforma del año 2007, sin embargo fue introducido en la Ley del Trabajo del 2012 en los artículos 497 y 498 y será regulado con leyes especiales. Esto constituye una forma de participación protagónica de trabajadores, pero que desnaturaliza también la razón de ser de los sindicatos. Otro hecho que merece destacada mención es la criminalización de la protesta, el Estado frente a esa acción sindical. Merece especial mención porque es un derecho que afecta el ejercicio de un derecho humano fundamental, inseparable de cualquier sistema democrático. Consta así en el informe del Comité de Libertad Sindical del año 2010. Abro comillas. El presente caso se refiere a la detención y procesamiento penal de un número considerable de sindicalistas que, por ejemplo, por parar la producción o atentar contra la libertad de trabajo, se ven sometidos a 3 o más cargos penales y a veces a medidas cautelares de presentación mensual ante autoridades cuyo objetivo no se comprende y que pueden tener un efecto perjudicial y disuasorio en el ejercicio de los derechos sindicales. El comité expresa su preocupación ante la acumulación de delitos a los que se enfrentan estos sindicalistas por actividades relacionadas con el ejercicio de los derechos sindicales. El comité señala que aunque haya podido haber, si se confirman las declaraciones del gobierno, ciertos excesos, las sanciones deberían guardar siempre proporción con las eventuales faltas cometidas. Cierro comillas. Así, la criminalización de la protesta comprende la aplicación de normas que rigen sobre determinados hechos calificados como punibles, a saber, atentado contra la seguridad en las vías, previsto en el artículo 357 del Código Penal, sancionado con prisión de 4 a 10 años. Daño a lugares empleados para los sistemas de transporte, servicios públicos informáticos o sistemas de comunicación, artículo 360 del Código Penal, con prisión de 3 a 10 años. Incumplimiento al régimen especial de las zonas de seguridad, artículo 56 de la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, sancionado con prisión de 5 a 10 años. El boicot, artículo 25 de la Ley Especial de Defensa Popular contra el acaparamiento, la especulación y el boicot, castigado con prisión de 2 a 6 años y con multa de 130 unidades tributarias a 20.000. Situaciones contempladas en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. En este sentido, pues resulta de mucho interés la apreciación del autor Uzcategui del año 2013, quien afirma, como ya ocurrió con las reformas del Código Penal y leyes similares a partir del año 2004, esta normativa será aplicada contra luchadores sindicales y populares en lo sucesivo, constituyendo un estadio superior de la política de criminalización de la protesta por huelgas. Este es el contexto que tenemos en Venezuela hasta el momento. Hasta aquí mi presentación. Muchas gracias por su atención.